¿Recuerdas todo ese revuelo antes de que Milei asumiera la presidencia? Ah, sí. Muchos economistas de izquierda, pronosticaron un desastre económico total. Sí. Querías que hiciéramos un deep dive, una inmersión profunda en esas predicciones y ver cómo la realidad de este primer año las ha desafiado, ¿no? Totalmente, sí. Pues vamos a ello. Es fascinante, ¿verdad? Sí. Ver cómo las expectativas chocan con la realidad, Totalmente. especialmente en un campo tan complejo como la economía. Tenemos un análisis que desmenuza las advertencias, Ya. digamos, que lanzaron figuras como Branko Milanovic, Ajá. Thomas Piketty, Gabriel Zucman e Isabella Weber. Sí. En una carta abierta antes de las elecciones, pintaban un panorama bastante apocalíptico. Sí, su principal preocupación era que los recortes de gasto público, ¿no? Sí. Que proponía Milei llevarían a un aumento brutal de la pobreza, a la desigualdad, además de generar malestar social. Claro. También advertían que la reducción de impuestos agravaría la crisis fiscal y que la dolarización era un movimiento arriesgado. Sí. En resumen, una receta para el caos. Exacto, es como el fin del mundo. Pero Milei ganó y, fiel a su estilo, implementó gran parte de su programa. Recortes profundos, pasos hacia la dolarización. Sí, Lo interesante es ver qué ha pasado realmente un año después. aquí es donde se pone interesante. Empecemos por la crisis fiscal que tanto temían, ¿recuerdas? Argumentaban que los recortes de Milei la empeorarían. Claro, la idea era que menos gasto público significaba menos actividad económica y por lo tanto menos ingresos fiscales. Exacto, pero sorpresa. Yeah. Argentina logró un superávit presupuestario primario a pesar de los recortes. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, los recortes fueron tan significativos que superaron cualquier fluctuación en los ingresos fiscales. Increíble, ¿no? ¿Y qué hay de la devastación económica que predijeron? Bueno, al principio sí hubo una contracción económica bastante fuerte, eso es innegable. Ya. Pero para el tercer trimestre de 2024, la economía argentina había repuntado a los niveles previos a la llegada de Milei. Wow. Incluso más rápido de lo que el propio Milei había anticipado. O sea, que la economía argentina demostró ser más resistente de lo que muchos pensaban. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de recuperación de un país? Es una pregunta clave, ¿eh? Sí. Quizás los modelos que usaron para predecir un colapso económico no tuvieron en cuenta la capacidad de adaptación del sector privado. Y hablando de adaptación, ¿qué pasó con la pobreza? ¿Se disparó como pronosticaron? Si bien la pobreza sí aumentó en la primera mitad del año, coincidiendo con la contracción económica, Ajá. las estimaciones más recientes sugieren que para el tercer trimestre de 2024, la tasa de pobreza podría haber bajado incluso por debajo del nivel que había cuando Milei asumió el cargo. Es decir, que a pesar del bache inicial, la recuperación económica y el aumento de los salarios están teniendo un impacto positivo en la lucha contra la pobreza. Exactamente. Esto nos recuerda que a veces hay que mirar más allá del corto plazo para entender el impacto real de las políticas económicas. Y para terminar este primer vistazo, ¿qué pasó con la desigualdad? ¿Aumentó como esperaban? Pues para sorpresa de muchos, la desigualdad se mantuvo estable. Ah, sí. El índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, se mantuvo prácticamente igual durante este primer año de Milei. O sea que la implementación del programa de Milei no ha tenido el efecto de aumentar la brecha entre ricos y pobres, al menos no en este primer año. Así es, un dato que sin duda cuestiona las predicciones iniciales y nos invita a analizar con más profundidad cómo funcionan realmente los mecanismos que determinan la distribución del ingreso. Interesante. Ahora bien, imaginemos por un momento que Sergio Massa, el candidato que muchos de estos economistas apoyaban, hubiera ganado las elecciones. ¿Qué habría pasado? Esa es una pregunta que nos lleva a un terreno hipotético. Sí. Pero si nos fijamos en la situación actual de algunos países vecinos de Argentina, Ah. muchos de los cuales están gobernados por líderes de izquierda y enfrentan serios problemas económicos, podríamos especular que las predicciones catastróficas sobre Milei podrían haber sido más acertadas si se hubiera implementado un enfoque económico más intervencionista. Sin duda, una idea para reflexionar. En la siguiente parte de nuestra inmersión vamos a profundizar en las posibles explicaciones de por qué estas predicciones no se cumplieron. retomemos el análisis. Es fundamental entender por qué las predicciones de estos economistas sobre el gobierno de Milei no se cumplieron. Sí. Hay varios factores que podrían explicar esta divergencia entre pronóstico y realidad. Si me intriga especialmente el tema de la crisis fiscal, dijimos que Argentina logró un superávit a pesar de los recortes, pero ¿cómo es posible? ¿Es solo porque los ingresos fiscales se mantuvieron estables o hay algo más? Si bien la estabilidad de los ingresos fiscales es un factor, creo que la clave está en la magnitud y la naturaleza de los recortes de Milei. No fue una simple reducción generalizada del gasto, sino una reestructuración profunda del Estado. ¿Qué quieres decir con reestructuración profunda? ¿Puedes darme ejemplos concretos?
Claro, Milei se enfocó en eliminar programas y gastos que consideraba ineficientes o innecesarios. Por ejemplo, recortó subsidios, redujo la burocracia estatal y privatizó algunas empresas públicas, medidas que, aunque pueden ser dolorosas a corto plazo, liberan recursos para áreas más productivas. Entiendo, es como cuando podas un árbol, ¿no? A veces hay que cortar algunas ramas para que las demás crezcan más fuertes. Exactamente, y esa poda del Estado, junto con la confianza que genera la disciplina fiscal, contribuyó a la rápida recuperación económica. Al reducir el peso del Estado, se libera el potencial del sector privado para invertir y crear empleo. Tiene sentido. Hablemos ahora de la pobreza. Dijimos que disminuyó a pesar de la contracción inicial. ¿Es solo un efecto rebote o hay algo más estructural detrás de esto? Si bien el rebote económico es un factor, creo que la clave está en la creación de empleo de calidad. Al reducir la presión fiscal y regulatoria sobre las empresas, se incentivó la creación de puestos de trabajo formales y bien remunerados. Claro, un trabajo estable y bien pagado es fundamental para que las personas puedan salir de la pobreza. Pero no fue criticado Milei por recortar programas sociales. ¿Cómo conciliamos eso con la reducción de la pobreza? Es cierto que hubo recortes en algunos programas sociales, pero Milei también implementó programas focalizados en los sectores más vulnerables. La idea era optimizar los recursos y dirigir la ayuda a quienes más la necesitaban. Es decir, una estrategia que combina la eficiencia económica con la protección social interesante. Pasemos ahora a la estabilidad de la desigualdad. ¿Cómo es que un programa liberal como el de Milei no ha generado un aumento en la brecha entre ricos y pobres? Este es un punto que ha generado mucha discusión. Algunos expertos argumentan que todavía es pronto para ver los efectos redistributivos de las políticas de Milei, mientras que otros sugieren que la estabilidad se debe a que al mismo tiempo que se recortan impuestos a los más ricos, se implementan programas sociales que benefician a los más pobres. Una especie de redistribución por ambos lados, ¿no? Pero recordemos que el enfoque de Milei no se basa en la redistribución, sino en la creación de riqueza. Exactamente su objetivo. Es generar un entorno económico favorable para que todos puedan prosperar independientemente de su nivel de ingresos. Es una apuesta por el crecimiento económico como motor de la reducción de la desigualdad. Entiendo, la idea es que si la economía crece lo suficiente, el bienestar general aumenta, aunque en diferente medida, pero no podemos olvidar el escenario contrafáctico. ¿Qué nos dice la situación de los países vecinos sobre la viabilidad de un enfoque más intervencionista en Argentina? Los países vecinos que han implementado políticas de izquierda similares a las que proponía Massa están experimentando altos niveles de inflación, estancamiento económico y aumento de la pobreza. Esto sugiere que, al menos en el contexto actual de América Latina, las recetas intervencionistas no parecen estar dando los resultados esperados. Una lección importante, sin duda, volviendo a las predicciones fallidas de los economistas. ¿Qué podemos aprender de este caso sobre la complejidad de los pronósticos económicos? Este caso nos recuerda que los modelos económicos son solo herramientas y que su precisión depende de la calidad de los datos y de los supuestos subyacentes. En un contexto tan volátil como el de Argentina, es muy difícil predecir con certeza el impacto de las políticas económicas. Claro, como intentar predecir el clima con meses de anticipación, hay demasiadas variables en juego, pero si los economistas se equivocaron tanto en sus predicciones, ¿qué confianza podemos tener en sus análisis? Buena pregunta. Este caso nos invita a ser críticos con los pronósticos económicos, a cuestionar los supuestos en los que se basan y a considerar la posibilidad de que los resultados reales sean diferentes a los esperados. En otras palabras, no tomar las predicciones como dogmas, sino como posibilidades sujetas a revisión constante. Exactamente. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra conversación, donde exploraremos las lecciones que podemos extraer de este caso para el futuro de la economía argentina. Hemos analizado las predicciones fallidas sobre el gobierno de Milei y las posibles razones detrás de los resultados inesperados de este primer año. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué lecciones podemos extraer de este caso para el futuro? Una lección clave es la importancia de la flexibilidad y la adaptación en la política económica. Milei no tuvo miedo de ajustar su programa a medida que se enfrentaba a la realidad, y esa capacidad de adaptación fue fundamental para su éxito. O sea que no se aferró a un dogma ideológico, sino que fue pragmático a la hora de tomar decisiones. Exactamente. Y ese pragmatismo es esencial en un mundo tan complejo e impredecible como el que vivimos. No hay recetas mágicas, hay que saber adaptarse a las circunstancias. Totalmente. Otra lección que me parece fundamental es la necesidad de un enfoque integral. Los recortes del gasto por sí solos no hubieran sido suficientes para lograr la recuperación económica. Fue la combinación de medidas fiscales, monetarias y estructurales el que marcó la diferencia. Coincidos como un rompecabezas. Cada pieza es importante para completar la imagen en este caso. Milei no solo recortó el gasto, sino que también impulsó reformas para mejorar la eficiencia del Estado y fomentar la inversión privada. Y no podemos olvidar la importancia de la comunicación.
Milei ha sido muy efectivo a la hora de comunicar sus políticas y generar confianza en la población. Sin duda, la confianza es un factor clave para la inversión y el crecimiento económico. Si la gente confía en que el gobierno está tomando las medidas correctas, es más probable que invierta y consuma lo que impulsa la economía. Entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro de Argentina bajo el gobierno de Milei? ¿Es sostenible este modelo en el largo plazo? Es difícil predecir con certeza, pero si Milei mantiene la disciplina fiscal, la apertura económica y la apuesta por la creación de riqueza, hay razones para ser optimistas. Claro, hay desafíos importantes por delante como la inflación, la pobreza estructural y la desigualdad. Claro, esos problemas no se resuelven de la noche a la mañana. ¿Qué se necesita para abordarlos de manera efectiva? Resolver esos problemas requerirá un esfuerzo continuo y una combinación de políticas bien diseñadas e implementadas. No hay soluciones fáciles, pero la clave está en mantener el rumbo, seguir adaptándose a las circunstancias y sobre todo contar con la participación activa de la sociedad civil. Al final, el éxito de cualquier gobierno depende de la colaboración entre todos los actores sociales. Y hablando de la sociedad, este caso nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Es el caso de Argentina un ejemplo aislado o podemos extraer lecciones aplicables a otros países? ¿Es posible replicar el éxito de Milei en otras latitudes? Esa es una pregunta compleja que cada uno deberá responder por sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que el caso de la Argentina nos ofrece una valiosa oportunidad para repensar las recetas económicas tradicionales y explorar nuevas alternativas. Nos invita a cuestionar los dogmas, a ser críticos con las predicciones y a buscar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta el mundo actual. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la economía argentina. Esperamos que te haya dado mucho que pensar. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.